estamos grabando. Te comentábamos que la sesión de hoy es para socializarte el trabajo que desarrollarás en tu proyecto quimestral. ¿Ya? Okay. En este caso trabajarás de manera interdisciplinaria en física y en matemática, y te desarrollamos un proyecto orientado hacia la música, ya que estamos conscientes de que ese es tu interés principal. ¿Bien? Sí. Hace un par de horas te envié el proyecto, me parece, déjame revisar. Ya no te hemos enviado el proyecto. Ya en este momento te voy a enviar a través de WhatsApp el proyecto para que tengas la revisión. ¿Sí? En este momento te estoy enviando. Okay. Y te comentamos. El proyecto, como te dije, está destinado hacia la relación de la música. En este caso es un proyecto que decidimos orientar hacia la relación que existe entre los procesos fisiológicos humanos y como estímulo a través de la música. Entonces, lo que queremos es que podamos encontrar de la medida de lo posible relaciones entre las temperaturas y las pulsaciones cardíacas por minuto que puede tener una persona cuando escucha una pieza musical, ¿sí? El estímulo será una pieza musical que tú interpretarás y como resultado queremos ver si existe o no existe una respuesta fisiológica, ¿ya? Por supuesto, en cuanto a física, está orientado exclusivamente en la identificación de aumentos en temperatura y pulsaciones por minuto, y en la profe Julia, en el área de matemáticas, estará relacionando esto con todos los procesos de límites y funciones, me parece, ¿verdad, profe? De funciones y progresiones, límites, funciones, límites y progresiones. ¿Ya? Okay. Funciones, perfecto. Entonces, déjame que te comparta un momentito el proyecto para que sepas más o menos de qué es lo que te estamos hablando y que te digamos cómo va a ser la distribución. ¿Sí? En grandes rasgos, Andrés, Joao, fíjate bien, el proyecto tiene dos vertientes donde se va a desarrollar. Una vertiente que es la parte investigativa, como lo habíamos hablado en la primera conexión que tuvimos, y una vertiente que es de la parte práctica o demostrativa. ¿Ok? Entonces, hay que cumplir con todas esas exigencias, Andrés. No podemos dejar la parte práctica sin tocar la parte investigativa. No podemos hacer la parte investigativa y no hacer la demostración. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, básicamente, fíjate lo que vamos a hacer. Sabemos que la música en toda la, digamos, en toda la extensión de la palabra, siempre produce cambios emotivos, siempre produce, digamos, a nivel psicológico, algunos cambios. En el aspecto físico, muchas veces se ha estudiado pues la posibilidad de que las músicas produzcan cambios. Inclusive, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Fíjate que tú estás escuchando alguna música, Andrés, y dependiendo del tipo de música se aceleran un poquito tus pulsaciones. Eso tiene también un componente emocional que obviamente se traduce en la, digamos, en la liberación de algunas hormonas, y que esas hormonas obviamente son quienes direccionan pues los cambios del ritmo cardíaco, cambios de temperatura. No es lo mismo que tú escuches una música clásica a que escuches un rock, porque el comportamiento fisiológico es totalmente distinto. ¿Ok? Sí. Entonces, en ese orden vamos a trabajar, vamos a hacer este proyecto, justamente. ¿Ok? ¿Sí? En el área de matemática, esos cambios hay que reflejarlo con modelos matemáticos vinculados a la parte de funciones. Y para ello tienes una serie de actividades que están dentro de este documento que ya la profe Marian te va a explicar. Y en la parte de física, obviamente, también tienes que explicar esos fenómenos. ¿Por qué se dan esos cambios a nivel fisiológico? ¿Ok? Es que hay un componente netamente emocional, sí hay un componente químico, porque las hormonas hacen algunos cambios químicos dentro de la fisionomía humana.
fisiología. Fisionomía es una cosa, fisiología es otra. Y todas esas cuestiones. Entonces, eso yo hago es lo que nosotros digamos, en primera instancia queremos que tú comiences a investigar. Ok. Y luego eso lo vamos a traducir al ámbito de matemáticas y al ámbito físico. ¿Ok? Todos esos cambios, como son fenómenos que ocurren, obviamente van a haber situaciones pues que te generan algunos modelos matemáticos, que te generan algunos modelos físicos, y justamente en los cambios matemáticos tienen que ver mucho con la parte de funciones. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo tengo una variable dependiente y una variable independiente y yo comienzo a variar estas, digamos, si la música tiene una influencia sobre mi variable independiente y yo esa variable la puedo manipular de alguna manera, ¿qué pasa con mi variable dependiente? ¿Ok? Entonces hay que comenzar a dar esas interpretaciones matemáticas. Por ejemplo, si tú escuchas Sí, ópera, sí. de pronto, o sea, si tú, digamos, si tú eres quien interpretas la ópera, en tu cuerpo van a haber unos cambios circunstanciales, en tu cuerpo, pero también debe haber algunos cambios circunstanciales y eso es lo que queremos probar en el cuerpo de los espectadores. ¿Ok? ¿Qué pasa con la temperatura de los espectadores? ¿Qué pasa si yo disminuyo, pongámosle el tono o digamos la intensidad a esa ópera? ¿Qué pasa con los cambios que ocurren dentro del organismo? Entonces esas demostraciones hay que llevárselas al campo experimental también y aprender a escribirlo matemáticamente. ¿Ok? Cuando te digo aprender a escribirlo matemáticamente, justamente hacer esa modelación dentro del área de matemáticas. ¿Ok? Si yo varío el tono, ¿qué pasa con el ritmo cardíaco? ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Qué pasa con la tensión arterial? Entonces, esos son parámetros que tú vas a ir estudiando de acuerdo a tus experimentaciones. Luego, hay digamos, hay una idea que se traduce a lo que es la continuidad no de funciones. ¿Qué pasa si haces una pausa dentro de tu escala musical? ¿Qué pasa con el organismo en ese momento? Va a quedar como en un vacío. ¿Ok? Entonces no sabemos si la temperatura, el ritmo cardíaco y todos esos parámetros que te estoy dando se mantienen estables o caen. O sea, baja el ritmo cardíaco, baja la temperatura o por el contrario, si se aumenta. Eso queremos verlo. ¿Qué pasa en esa pausa? Y ahí justamente eso lo vas a expresar como una idea de límite, porque no hay una continuidad. O sea, que en tus escalas tú las vas modificando, digamos, las entonaciones, pero siempre se van a mantener dentro de, digamos, como que de unas características similares. Pero cuando tú haces una pausa, que no hay sonido, ¿qué pasa en esa pausa? ¿Ok? Entonces, obviamente que en una pausa o terminaste la pieza o es que hay una transición entre, digamos, entre una etapa y otra de no sé cómo la llaman ustedes los músicos. ¿Ok? Yo lo veo como una transición. Entonces, ¿qué pasa en esa transición? Y ahí tenemos una idea intuitiva de lo que es un límite. ¿Qué pasa cuando yo voy disminuyendo hasta que ya no hay sonido? ¿Y qué pasa cuando voy aumentando progresivamente hasta que llego a las escalas mayores? Entonces va a haber un momento que es como que si estamos en mute. ¿Qué pasó justamente en ese momento? ¿Ok? Entonces eso es lo que te da una idea intuitiva de lo que es límite. Y luego tenemos una serie de sucesiones justamente que tienen que ver con esos límites, con esas discontinuidades en esas funciones. Y eso se llaman progresiones. Y unas son aritméticas y otras son geométricas. Y eso lo podemos estudiar justamente en la parte de las entonaciones. Cuando vamos subiendo en un tiempo que es fijo, ¿ok? Vamos subiendo los tonos, entonces allí se produce una variación de esos tonos y podemos relacionarlos perfectamente con lo que son las progresiones. ¿Ok? Entonces, esa es la parte investigativa del trabajo. En la parte, digamos, tangible del proyecto, tenemos que presentar, digamos, un festival musical acá en el colegio, en la Casa Abierta, donde tú vas a hacer esas demostraciones. ¿Ok? Esas demostraciones
como primera parte la vas a hacer experimentaciones dentro de tu entorno familiar, con tus hermanitos, con tu mamá. ¿Qué pasa si yo estoy cantando y se van a estar tomando la temperatura? Ah, mira, antes mi temperatura era 37 grados y cuando llegaste a esta nota llegué a 37.3. Ah, incrementó. Ah, pero cuando bajaste, mira, se bajó mi ritmo cardíaco y se me bajó la temperatura también a 36.8. Entonces, esos cambios hay que irlos tomando y tomarlo en distintas personas, porque no todos los organismos responden de la misma manera. ¿Ok? Entonces, hay que comenzar a establecer qué pasa. Ah, de pronto a tu mamá le subió la temperatura a 37.8, por decir algo, pero de pronto a tu papá le subió a 38.2 y a tu hermanito le subió a 37.4. ¿Ok? Entonces hay que tener primero una referencia, que es la temperatura inicial, y después comenzar con esos cambios, a hacer esas mediciones, a ver cómo es el comportamiento que tiene. Y eso lo vamos a escribir con algunas fórmulas matemáticas y es lo que se llama modelado de funciones. ¿Ok? Okay. Yeah. Ya. Eso es el área de matemáticas. Como te das cuenta, Joao, tenemos dos trabajos que van a ir de manera paralela. En una parte vas a hacer todo el respaldo matemático que te está comentando la profe a nivel de evolución musical. Y posteriormente vendrá la parte experimental en sí, en la que tú, como ejecutante, vas a hacer un pequeño concierto y ese concierto va a tener cierta cantidad de personas asistentes. Ese va a ser tu público. Lo que queremos medir de manera simultánea es qué cambios fisiológicos ocurren en las personas que te están escuchando, ¿sí? Vamos a tener un control en la temperatura y un control en la cantidad de pulsaciones por minuto que tiene una persona cuando se encuentra en un nivel estable antes de que comiences a interpretar en tu concierto, y vamos a hacer una serie de medidas a ver si justamente encontramos alguna relación fisiológica que sea medible a nivel de temperatura y a nivel de ritmo cardíaco como resultado del estímulo musical que tú les darás, ¿sí? Hasta el momento no tenemos de manera precisa los antecedentes que ocurren en este caso. Entonces, tu proyecto no solamente tendrá un respaldo a nivel matemático de cómo generarás modelos que te permitan establecer estos límites a nivel musical, sino que adicional tendrás que hacer un proyecto, o sea, una fase de investigación científica, pero siguiendo los parámetros de un método científico, ¿sí? Esto quiere decir que tendrás que hacer una investigación de manera rigurosa, utilizando los canales de investigación que son regulados a través de un método científico. Puedes usar Google Scholar para leer una cierta cantidad de artículos en revistas que sean rigurosas, ¿ya? Vamos a ir dejando de lado todo lo que fue la investigación en simple páginas web. Vamos a ver si con esa investigación existen antecedentes que sustenten tu proyecto o si por el contrario no hay antecedentes y tu proyecto puede ser catalogado como una innovación científica, ¿sí? Por eso estamos siendo muy rigurosos con toda la parte matemática, porque en caso de que tu proyecto resulte ser innovación científica, tendrá que tener, por supuesto, todo un background matemático. ¿Dónde interviene la física? Fíjate que los parámetros que vamos a medir en tu público asistente son parámetros de temperatura y de pulsaciones por minuto. Estos dos parámetros se pueden relacionar, por supuesto, con el ámbito de la física a nivel de calor y temperatura por las escalas que vas a usar para medir la temperatura, y puedes relacionarla con la física, las pulsaciones por minuto, porque va a ser una frecuencia, ¿ya? Entonces te comento, decidimos dividir tu trabajo por semanas. Cada semana tiene las actividades específicas que debes desarrollar. Muy bien. El proyecto consta aproximadamente de unas 13 semanas que, por supuesto, pueden acortarse dependiendo de la evolución que tengas en el proceso del proyecto, ¿ya? Hay semanas que puedes avanzar, hay semanas que de pronto te tomarán un poco más de tiempo. Te muestro en el documento en el que primero queremos
que tengas todo un respaldo de lo que son los géneros musicales. Primero tú tienes que, si bien estás inclinado hacia la ópera, necesitamos que definas a qué ritmo musical estarás enfrentándote y cuáles son las características de este ritmo musical. Porque como sabes, y por tu experiencia como músico, sabes que cada ritmo musical tiene una métrica asociada. Esa métrica, como sabes, como te comentó la profe Julia, puedes identificarla con cierta sucesión matemática. Entonces, en esa parte queremos que comencemos identificando los géneros musicales y haciendo una especificación y una delimitación al género musical que tú estarás tratando, ¿sí? Eso, como te digo, a través del estudio de la métrica que tiene cada género musical, puedes identificarlo de manera perfecta con alguna estructura matemática, ¿sí? Te mostramos las actividades que tendrás en la semana número 1. Como ves, son actividades bastante sencillas que se basan más que todo en una revisión de conceptos. ¿Sí? En el ámbito de la matemática, fíjate que la profe te pide una clasificación de lo que es una función, un dominio, un rango. En el ámbito de la física, lo que se te pide también es una identificación de los procesos térmicos y de las medidas en las cuales podemos medir temperatura, es decir, las escalas más apropiadas a las cuales puedes tú acceder para tener lectura de temperatura. Ya, luego vienen en la semana 3 y 4 un proceso en el que nos vas a mostrar a través de una revista digital, ya, lo que se estaba explicando de los géneros musicales, todo delimitado lo más posible hacia la ópera, porque entendemos que hacia ese género musical es que te estás direccionando tú como músico, muy bien, y ver qué cambios emocionales pueden haber cuando escuchas una ópera, ¿sí? Esto sí es un tema que ya ha sido bastante estudiado e incluso cuando se desarrolló la ópera, ya debes saberlo, la ópera estaba dirigida hacia cierto tema, habían trágicas, posteriormente salieron comedias. Entonces tú ahí ya tienes una relación de la evolución de cómo ha sido el género musical. Muy bien. La profe te pide también las funciones, ejemplificar, hacer una hoja de cálculo, está todo muy especificadito. Y en el ámbito de la física, ya, aquí es cuando yo te comienzo a pedir que me establezcas si existen o no antecedentes en tu proyecto a través de, como te digo, una investigación científica que debe ser rigurosa, ¿sí? Con que sea rigurosa es que yo te estoy pidiendo que los autores a los cuales tú vas a citar en esta parte de investigación científica sean autores que hayan pasado por procesos de arbitraje. No podemos en este caso, si estamos hablando de un proyecto que bien sea de continuidad científica o de innovación científica, basarnos exclusivamente en cualquier cosa que encontremos en la web. Tienes que hacer una investigación y esa investigación se hace utilizando una herramienta de Google que es muy poderosa que se llama Google Scholar. Esa te permite identificar artículos científicos que han sido publicados en revistas científicas arbitradas. Muy bien. Muy bien. Toda esta investigación que puedas encontrar, tendrás que reflejarla a través de una línea de tiempo, ¿sí? En la línea del tiempo lo que harás es un breve resumen de cada uno de los artículos que hayas encontrado. Si por el contrario no existen artículos, tú entonces estarías catalogando tu investigación o tu proyecto como un proyecto de innovación científica. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, como científico en este caso, estás encontrando que existe una relación que no ha sido estudiada y por lo tanto tú serás pionero en lo que constituye este tema. ¿Sí? Sí, Perdón, Mariancita, un segundito. Dígame. Joao, en el caso que te está comentando la profesora Marian, Ujú. que si hay una antecedentes previo, debes hacer las citas de esos autores que han estudiado el tema anteriormente, ¿ok? No que Sí. vas a copiar textualmente, no. Es Tienes la que cita. hacer la cita y hacer tu propio parafraseo, Ujú. ¿ok? Establecer semejanzas, diferencias, comparaciones, ¿ok?
Es Eso importante tienes, que eso lo tienes entiendan. opción de que hagas o una línea del tiempo o puedes hacer un documento donde justamente hagas un ensayo y cites a los autores. Por supuesto, en este caso, como ya sabes, te vamos a exigir el uso de normas APA para las citas, ¿sí? No va a bastar con que tú copies directamente un contenido sacado de algún artículo. Tienes que hacer el proceso de cita siguiendo las normas APA, ¿ya? Ya. En la semana 5 y 6 tienes un trabajo que va a ser más destinado hacia la matemática, en la cual deberás consultar sobre las funciones trigonométricas y, por supuesto, llevar a cabo ciertas operaciones con ellas, como clasificarlas, tendrás que ejemplificarlas. Y en ese caso de ejemplificarlas, tienes una relación muy bonita con la música, ¿ya? Porque la música, justamente por tener esa métrica, tú puedes relacionarla con una función trigonométrica, que es una función en la que estás repitiendo cierto periodo. Entonces tienes una manera muy, muy linda de relacionar la métrica del género musical que hayas escogido. ¿Ya? Ya. La semana 7 y 8, en este trabajo ya vamos a comenzar a trabajar en sí lo que va a ser ya, después de haber hecho todo el background, vamos a comenzar a trabajar lo que va a ser tu aporte científico, ¿sí? En este caso, vas a vincular los tonos, los compases, todo esto que te dije, la métrica, con las funciones trigonométricas y no vas a expresar a través de un video, te deberás subir a tu canal de YouTube ya la experimentación que obtuviste y las posibles conclusiones, ¿sí? ¿Qué métrica se adapta mejor a qué función, por ejemplo? Es lo que queremos ver. En este caso ya es un proceso en el que tendrás que explicarnos a través de un video de YouTube, por supuesto teniendo mucha cuidado con la manera en la que te estés expresando, la forma en que estés modulando todas las conclusiones a las cuales pudiste llegar. ¿Bien? Bien. Bien. En las semanas 8 y 9 vas a trabajar con sucesiones, ¿sí? A través de hojas de cálculo y vas a elaborar una infografía. En esa infografía deberás mostrar los distintos tipos de progresiones matemáticas y, por supuesto, tienes que hacer una comparación expresando sus diferencias en este caso. Esa infografía deberás enviarla en formato PDF. Es una infografía sencilla que no tiene ningún tipo de interactividad. Es simplemente una infografía que puedes de verdad aprovechar a nivel de espacio para que nos compares las progresiones. Muy bien. Ya, detente ahí un momentito. Acá tengo que hacer una corrección en la rúbrica, Andrés, ¿oíste? Ok. No le vayas a pasar todavía, Mariana, Ya, para hacerle la perfecto. corrección al finalizar la reunión. Muy bien. Porque se me quedó algo de la otra, acá, se me quedó algo de la otra rúbrica, allí copiado, ¿sí? Ya. Está perfecto. Ahí le hacemos la corrección. Sí. En las semanas 11 y 12, ¿sí? Nos van a relacionar dice que tienes que relacionar las experiencias musicales con situaciones que son hipotéticas, vividas de manera cotidiana, con los parámetros de intensidad y la velocidad a la cual tú vas a entonar una pieza, ¿sí? La velocidad a la cual interpretas una pieza también está relacionada con un proceso fisiológico, porque si tú bajas la velocidad en la que estés ejecutando una pieza musical, de manera ya teórica, sabemos que existe un proceso de relajación fisiológico y cuando tú aumentas la velocidad tienes una excitación fisiológica, ¿sí? Estos cambios los vas a relacionar ya con los parámetros, como te digo, de intensidad y velocidad y vas a comparar tus resultados con experimentaciones mediante la dramatización. En este momento es el que ya te estamos pidiendo que realices la dramatización en estas semanas 10 y 11, es en las que vas a hacer
tu concierto y ese concierto tendrá, te estamos indicando acá, que por lo menos 10 asistentes. ¿Por qué tenemos que tener 10 asistentes? Porque tenemos que tener una serie de datos para que tú puedas comparar y llegar a una conclusión de si existe o no existe una estimulación fisiológica, ¿sí? Entonces, en estos 10 asistentes, tú deberás tomar la temperatura y las pulsaciones por minuto antes de iniciar cada pieza musical y tomar nota de la temperatura a la que esté esa persona y la cantidad de pulsaciones por minuto. Una vez que tengas todos tus datos, es que vas a poder compararlos ya de manera gráfica. Vas a hacer una gráfica de cómo se han producido los cambios y a través de estas gráficas es que vas a concluir si existió o no un cambio en la variación. Si existió, por supuesto que eso nos da pie a más investigación y si no existió ningún efecto fisiológico, simplemente podemos concluir que no hubo una relación entre el estímulo musical y la respuesta fisiológica de la persona. ¿Muy bien? Ok. ¿Ya? Continuamos entonces. En la semana 13 ya vas a realizar una consulta sobre las sucesiones que son convergentes y las sucesiones que son divergentes y a partir de estas realizarás 3 ejemplos con conversiones divergentes y conversiones sucesiones divergentes, ¿ya? Esto se lo entregarás a la profe Julia en un formato PDF en una hoja de cálculo, ¿ya? Ya. Eso es básicamente lo que tienes que hacer en tu proyecto quimestral, ¿sí? Te comentamos, existen 3 fases, una fase de preparación, una fase de investigación y una fase de experimentación. La experimentación tenemos propuesto que si bien tienes que hacer un concierto en el que vas a medir la temperatura corporal y las pulsaciones por minuto de los asistentes, también te pedimos que realices una muestra musical en la casa abierta. ¿Por qué te pedimos que hagas una muestra musical en la casa abierta? Porque ahí vamos a poder ver no solamente las respuestas fisiológicas que te estamos comentando, sino que podremos apreciar, porque tendremos un público mayor, si existe otro tipo de respuesta fisiológica que podamos comentar o que podamos proponer para un sistema siguiente proceso de investigación. ¿Ya? La profe Julia tiene algo más que aclarar. No, eso solamente ya creo que ha quedado bastante claro. Andrés, tengo que hacerle la modificación a una de las rúbricas que me quedó fuera de lugar, ¿ok? Ok. Entonces, permíteme hacerle la corrección y apenas le haga, te enviamos por el grupo del WhatsApp. Ok. Ya. ¿Tienes alguna duda, Joao, de lo que tienes que hacer, de cómo debes hacerlo, de cuáles son los procesos que debes utilizar? Ahorita ya leo la rúbrica porque, o sea, entendí lo básico porque hay demasiada información. Ya leo la rúbrica bien. Claro, si Entonces, hay cualquier cosa demasiada me escribo. información, fíjate que es un proyecto que te seleccionamos para este proyecto, es un proyecto muy riguroso, es un proyecto que tiene mucha información, pero es un proyecto cuyo producto final será un producto final digno de que tú puedas posteriormente presentarlo en una revista científica ya, porque estás haciendo, además de un proyecto quimestral, un proyecto de investigación. Esto estamos haciéndolo de esta manera, tomando en cuenta tus capacidades, tomando en cuenta el nivel de desarrollo que puedes tener y por eso estamos confiando en ti para ejecutar este proyecto. Por supuesto, como te digo, la recompensa, dependiendo del producto final, será que podamos canalizar una publicación en una revista científica ya de tus resultados. Ya. Entonces, te dejamos el documento una vez que la profe pueda corregirle y a partir de este momento ya estarás iniciando tu proceso de proyecto. Estamos, la profe Julia y estoy yo, totalmente disponibles para que cualquier consulta que tengas nos las hagas saber y podamos avanzar en tu proyecto. Si no tienes más dudas, yo en este momento ya me retiro, estoy atenta a la evolución de tu proyecto. Si la profe Julia no tiene más nada que acotar. No, solamente que voy a modificar el instrumento y ya. Entonces, la rúbrica.
Joao, en cuestión de un ratito te estaremos enviando el documento definitivo para que puedas revisar con detenimiento. Y fíjate que en cada parte del proyecto te especificamos de manera muy extendida qué debes hacer y cuál es el material que debes consultar para que puedas llevar a cabo este proyecto. ¿Sí? Ok. De Muchas cualquier gracias. manera, Andrés, por el grupo se te va a compartir esta reunión, el enlace de esta reunión, para que puedas revisarla las veces que consideres necesario, ¿sí? ¿Sí? Ok. Ve avanzando con respecto a las instrucciones que se han ido dando en ella y recuerda que tenemos hasta el 21 de abril para hacer la primera revisión, ¿vale? Ok. Muchas gracias. Sí. ¿Ya? Recuerda Perfecto. que semana a semana, Andrés, tenemos que ir cargando las actividades, pero la revisión global de la primera entrega se va a hacer hasta el 21 de abril, ¿ok? Ok. Sí. ¿Sí? Bueno, Bueno, Hasta luego. muchísimas hasta gracias, luego. Andrés. Hago Un la gusto. corrección y te envío el documento. Ok. Muchísimas Hasta gracias por luego. tu tiempo. Muchísimas Gracias. Hasta gracias, luego. Mariancita. Profe, gracias por atendernos y ya nos estamos viendo para la revisión.